para el análisis. Es una de las analistas políticas que, pese no en mal a su formación de izquierda y eso, siempre colabora con los medios de comunicación en el análisis, ¿no? Y entonces vamos a ver qué agenda se puede tener, cómo ha observado ella también la elección del nuevo presidente y los dos vicepresidentes de la Asamblea. Así es que bienvenidos, muchísimas gracias. Natalia, antes de felicitar al arquitecto Patricio Donoso, no sé si usted el día de ayer tuvo la oportunidad de seguir un poco la sesión de la Asamblea en donde se han renovado las autoridades, faltan ahora las comisiones, y si esta composición nueva que mantiene, digamos, el Alianza País la presidencia, logrará tener alguna, o desbloquear por lo menos lo que ha pasado en estos años en la Asamblea. Bienvenida, buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, arquitecto. Gracias por la invitación. O sea, ver toda la sesión no. He estado al tanto por las noticias, por las redes sociales. Pero yo lo que quisiera decir es que primero hacer como una interpelación, ¿no?, a los representantes políticos, de que realmente su accionar político esté de cara a resolver los problemas de la sociedad y a responder a las demandas de la sociedad, ¿no? Porque a veces lo que preocupa es que los acuerdos se hagan en función del sostenimiento de los grupos políticos, ¿no? Que obviamente que existen, tienen que existir. Que teniendo derecho a hacerlo, claro, pero los grupos políticos responden a la agenda de la sociedad, pues en su diversidad, en su heterogeneidad. Entonces eso primero, ¿no? Ahora, lo cierto es que Alianza País ya no es lo que fue en los 10 años, ¿no es cierto? Con la llegada del nuevo presidente, bueno, ya no tan nuevo, Lenín Moreno, hubo este quiebre al interno de Alianza País que lo que llevó es a que se divida, al menos, ¿no?, en dos grandes grupos vertientes, ¿no? La que queda con Alianza País, que son es el mismo grupo, que son los cercanos al presidente Moreno, y aquellos que estaban más alineados a la política del expresidente Correa, ¿verdad? Entonces, aunque se dividieron, pero sí pienso yo que sigue siendo Alianza País. Y cuando se trata, por ejemplo, de dar cara a los problemas que tenemos heredados de esos 10 años, por ejemplo, ahora tenemos un tema de los nuevos escándalos de corrupción, no solo el de Arroz Verde, sino el que le involucra al propio presidente Moreno. Claro, entonces, los INA Papers. Los INA Papers, tenemos una especie de juicio político pendiente a la ex canciller, ¿no es cierto? Es decir, que deberían tratarse más allá, digo yo, de los acuerdos que los diferentes grupos hayan llegado para la elección de las nuevas dignidades de la Asamblea, ¿no? Porque hay que entender, y eso se ha dicho, y muchos analistas dicen, que si uno entra a una investigación real, a una investigación transparente de los actos de corrupción, esta frase que ya está muy dicha, tiene que caer el que tiene que caer, ¿no es cierto? En el puesto que esté. Aquí ahora, y peor aún los que han fugado, ¿no es cierto?, antes de ser apresados y juzgados. Pero incluso, yo digo, en este gobierno que está ahora, hay muchos personajes, ¿no es cierto?, que estuvieron muy vinculados al gobierno anterior. Y entonces, lo que yo pediría es que más allá de esos acuerdos, se tiene que llevar adelante, digamos, más allá de las leyes que hagan, que aprueben, hay algo que tiene que ver con la fiscalización. Eso sería como la tarea más importante. Sí, creo yo que sí. Patricio, bienvenido, buenas tardes. Bueno, si uno ve los votos con los que ha sido elegido vicepresidente de la Asamblea, ¿por qué no fue candidato a la presidencia, diríamos, ¿cierto? Porque si tienen la mayoría de los votos, en general, se ve que guarda, y si bien nosotros entendemos por qué ese respeto y consideraciones personales, políticamente, ¿qué le lleva a aceptar una vicepresidencia y no ir en busca de la presidencia y que quede este sabor? Ha habido una negociación, yo suelo decir, y si no negocian, ¿cómo llegan? Pero una negociación abierta, como nos va a pedir, que esté ahí por un plan de país y eso, ¿no? ¿Cómo fue esto, Patricio? Bienvenido. Muchísimas gracias, Francisco. En primer lugar, quiero, más allá de agradecer la invitación,
el gusto de compartir con Natalia esta charla, esta mesa de trabajo. En segundo lugar, antes de contestar la inquietud periodística, por supuesto, enviarle un saludo muy especial a Julio César Trujillo, que se encuentra en el lecho del dolor, que está hospitalizado, y le pedimos a Dios todos que Julio César se reponga rápidamente y pueda seguir prestando su valiosísimo contingente al país, aun cuando lo ha hecho en gran medida durante, no este último año solamente, sino durante toda su carrera política. Un hombre que, a pesar de haber tenido varias funciones públicas, sigue siendo un hombre humilde, vive de su trabajo, de su jubilación, de su jubilación, y no es un hombre de fortuna ni mucho menos. Eso da la muestra, más allá de que seguros estamos de aquello, la muestra de su honestidad, un hombre impoluto, transparente y digno de ser emulado. Frente a ello, he de manifestar a mi nombre y a nombre de todos quienes conforman mi movimiento político, que le enviamos un saludo fraterno y el deseo pues de pronta recuperación al doctor Julio César Trujillo. Gracias. Contestando a su pregunta, sí, en su momento se habló de la candidatura a la presidencia de mi parte y fueron muy generosos aquellos que habían propuesto, tanto en el seno del partido, algunos legisladores, colegas, y además algunos medios de comunicación tomaron aquello. Y la pregunta suya es, ¿y por qué no se llegó a aquello? Simplemente por falta de números. Pues voy a ser claro. Alianza País tiene 40 votos, nosotros tenemos 20 votos, y otros movimientos como el BIN tienen 21, quizás 22 votos. Entonces, aquí no es cuestión de que se haga lo que uno quiere, no es cuestión de decir yo quiero la presidencia y la tengo. Claro. Ojalá lo hubiese tenido, pero hay que ser respetuosos de otras mayorías. No nos olvidemos que en política, la política es el arte de lo posible, y sin duda alguna hemos llegado a un acuerdo para darle estabilidad al país, gobernabilidad, no solamente a la Asamblea, sino al país entero. Y para ello es bueno de poner posiciones, porque cuando no lo hacemos se nos critica por igual, de que cómo no deponen. Fíjese que Jimmy Candel depuso una posición, una candidatura presidencial de la Asamblea, en mérito a lograr esa gobernabilidad y estabilidad de la que estoy haciendo referencia. Y por supuesto, este acuerdo tiene 10 puntos claves que tienen que ser, por supuesto, y está firmado, que tienen que ser cumplidos en bien de la gente. Y voy a explicar algo rápidamente y con su venia, por supuesto, Francisco y Natalia. Debo recordar a la opinión pública que los 137 legisladores que allí estamos, ganamos las elecciones, pues. Y los 137 tuvimos que recorrer el país entero para lograr los votos necesarios. Y los 137 hicimos ofertas de campaña. Y los 137 tenemos que cumplir con el país. Y en el caso mío y nuestro, por supuesto queremos cumplir, y de hoy ojalá lo podamos hacer con mayor fuerza desde la vicepresidencia, con la generación del empleo productivo. Generar proyectos de ley que a su vez superen el desempleo que ya llega al 60% de los ecuatorianos que están, Francisco, desempleados, subempleados o viven en informalidad, no tienen un empleo digno. Y a veces la gente se preocupa de los derechos de los que ya tienen trabajos, que también es cierto, hay que preocuparse, sin duda alguna. Son inalienables los derechos de los trabajadores. Pero nosotros queremos preocuparnos, y no de ahora, sino desde hace rato largo, de los que no tienen trabajo. Pues. Y para ello hemos de hablar, y con absoluta franqueza e incluso con valentía, de que hay que hacer reformas al Código Laboral, pues, que es un Código Laboral que data de casi 100 años, desde 1935. Y tenemos que hablar claramente de la necesidad de generarle al emprendedor, al empresario, una nueva relación laboral. Que no sea precarización. No, jamás precarización. Eso sí, ese término está alejado de nuestra postura. Pero sí está muy cerca de nuestra postura. Por ejemplo, el activar un diálogo y una posibilidad de tener la posibilidad de contratar por horas. Porque esto les daría a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral todos los años la posibilidad de tener dos cosas. Uno, un ingreso, aunque sea por horas. Un ingreso que además de genere la experiencia que pocos años después les son requeridos. Le van a exigir. Y es una torpeza el suponer que un muchacho tiene experiencia porque saluda. Un muchacho tiene experiencia porque ha trabajado, pues. Es verdad de perogrullo, pero la experiencia solo se la obtiene teniéndola. Verdad de perogrullo, y mil disculpas por decirlo. ¿Y cómo logramos que ese joven recién graduado o ese joven que se incorpora al mercado laboral tenga esa experiencia? Dejándole trabajar. ¿Y por qué no por horas? ¿Por qué no? Eso no es precarización, sin perder los derechos de los trabajadores que ya tienen empleo.
pero por supuesto encargándose o preocupándonos de los que no tienen empleo, que son 6 de cada 10 ecuatorianos, que tengan un empleo digno. Si es por horas, ¿por qué no? Tratar el código laboral. Tratar el código laboral con valentía y decisión, más allá de algunas opiniones de algunos que piensan que esto es precarización. No, señor, no es precarización. Hay que tratar lo que aquí lo dije hace algunos meses. No podemos contentarnos con la reforma a la ley de comunicación. No, señor. Yo inclusive voté diferente a lo que votó mi bloque. Yo no voté a favor de la reforma a la ley de comunicación, porque estoy convencido que esa ley tiene que ser derogada. ¿Y por qué estoy convencido, Francisco? Porque es una ley inconstitucional, pues. Y lo inconstitucional no se reforma, lo inconstitucional se deroga. Y no estuve de acuerdo, tanto es que me abstuve. Si bien algunos cambios eran buenos, pero el solo reformar la ley de comunicación. El admitir que existe. Claro, es ponerle maquillaje a algo, algún delito para que no parezca tanto delito. Y hago esa comparación con todo respeto y esa analogía. El solo reformar es como decir, bueno, vamos por ahí, pasemos aunque sea esto. Aunque sea esto, no, señor. Yo seguiré bregando, y ahora desde la vicepresidencia, que en algún momento deroguemos la ley de comunicación que fue aprobada inconstitucionalmente, tanto de forma como de fondo. Tenemos que hablar del IES, Francisco. Y para ello, qué mejor estar en una vicepresidencia para activar el debate necesario, porque el IES se cae a pedazos, pues, y no queremos decirles lo que ojalá nos demos a los jubilados, a los pensionistas, a los propios afiliados. ¿Con qué pagar? Así es, por lo tanto, yo mismo Patricio Donoso, presenté un proyecto con respecto a una conformación diferente del directorio, del consejo directivo del IES, para darle mayor viabilidad a quienes dan trabajo y a quienes tienen trabajo. Patricio, en estos 3 puntos quisiera pedirle para ver, porque nos van a faltar entonces 7. 7 más, eso, ¿no es cierto? Encantadísimo. Porque vale la pena. Natalia, 2 cosas que nos ha dicho: la estabilidad, la gobernabilidad, el tema del código laboral, para ver, y también, digamos, lo de la seguridad social. Un tema que es realmente sensible. Sí, ese sí es. De estos puntos, si a esos acuerdos hay, ¿qué características debe tener entonces que funcione este acuerdo así? A ver, la estabilidad y la gobernabilidad me parece bien siempre y cuando sea sobre la base de hacer investigaciones transparentes para realmente sancionar los actos de corrupción. O sea, que fiscalización. Yo por ejemplo, le digo, no puede sacrificarse, ¿no es cierto?, el proceso de sanción, ¿sí? a todos aquellos personas naturales y jurídicas que han saqueado la riqueza y recursos de la ciudad ecuatoriana a nombre de la estabilidad y la gobernabilidad. Eso pienso yo, porque si no, lo que pasa es que se comienza a institucionalizar actos, ¿no es cierto?, que son detestables de cualquier punto de vista, y además que generan muchísimo dolor a la sociedad, ¿no? No solo dolor económico, sino dolor ético, y entonces da paso a que se siga esto desarrollando sin fin. Eso uno. En cuanto al tema del trabajo, ¿no? O sea, yo creo que hay un problema aquí en el país que está ligado a mover la producción, ¿no es cierto? Pero eso también supone, cuando uno dice vamos a promover la producción para promover empleo, supone también a qué espacio social se da. Yo particularmente, eso es mi posición, creo que se debería dar énfasis a las economías pequeñas, comunitarias, porque son las economías que han sostenido digamos, lo que se conoce como la economía interna del país, ¿no? Porque mucha de la gran economía sale fuera del país. Entonces, ahí yo no soy abogada, pero creo que se debería hacer muchas reformas, ¿no? Para poder... lo que se llamaba la economía popular, la economía, pero que nunca se la hizo, ¿no? Nunca se la hizo, es decir, fue una especie de propaganda, pero que nunca se llevó adelante, ¿no? Más bien, matriz energética. Más bien lo contrario, o sea, más bien se comprimió esa economía en función de la gran corporación, ¿no? No solo nacional, sino incluso la corporación transnacional. Como uno dice, la tienda del barrio se pierde en el gran y es esa pequeña economía la que ha sostenido históricamente a este país. Ahora, miren, hacia algo... Y si en eso empatamos con lo que dice Patricio Donoso, es esta pequeña economía que pueda tener trabajadores por tiempos. Sí, no. Pero yo creo que ahí se debería ver eso, que nunca se lesionen los derechos de los trabajadores. Yo en eso soy así muy firme, ¿no? Que nunca o sea, que se vean las posibilidades que haya. Por ejemplo, y esto voy a empatar con el IES. El tema del IES,
Por ejemplo, hay algunas propuestas interesantes, ¿no? Que lo voy a decir aquí. Por favor. Que necesitamos que haya más aportantes para que el IES tenga más posibilidades económicas. Eso supone, ¿no es cierto?, que se genere más empleo. Pero se puede generar empleo haciendo 3 o 4 jornadas laborales, bajando el tiempo laboral sin perjudicar económicamente al trabajador, pero generando más productividad en el país. Pero Natalia, es una propuesta bien interesante. Perdón la interrupción, pero eso se hizo en el Uruguay un tiempo, que había un grupo de gente que trabajaba en la mañana y otro en la tarde, y fue realmente los que podían hacer eso, era el sector público, y le costó más. Es que yo digo 3 jornadas laborales, porque lo que se necesita ahorita es generar más empleo para que haya más aportantes. En el sector público, sino yo creo que no, en el sector público, yo diría más en el sector privado de la economía, pero con trabajos formales, ¿no es cierto? Pero que se extienda la productividad del país, porque ahí hay más empleados, mientras más empleados que puedan aportar formales al IES, el IES se mantiene, la seguridad social se mantiene. Luego, en ese sentido, yo creo que hay que defender, y eso se les pediría a nuestros representantes políticos, que se defienda el sistema solidario del IES, porque claro, ahora aparece como parte de esta nueva lógica, las cuentas individuales que rompen el núcleo solidario, ¿no? Del seguro social, y otra cosa que yo pienso es que en el directorio del IES debería estar mayoritariamente los que somos dueños del IES, es decir, los afiliados, ¿no? Deberíamos ser mayoría los afiliados, porque es nuestro eso, y nunca hemos podido administrar, ¿no es cierto? Y siempre ha sido administrado por el Estado, con más presencia del Estado, y que como sabemos siempre ha agarrado los recursos del IES de forma irresponsable, ¿no es cierto? Como lo que dicen caja chica. Entonces yo creo que ahí en el tema del IES es un tema bastante complejo que debe ser de preocupación de toda la sociedad, pero no solo es todo lo que han desfalcado, que también habría que hacer investigación, ¿no? Porque ahí hay partidos que han salido, ¿no? Después de haber sido directores del IES, han generado partidos, y ahora está obviamente el señor González, ¿no es cierto? Y eso hay también que mandar a eso a una fiscalización profunda, además de cosas que son reales. Es decir, si no se ensancha la clase trabajadora, digamos así, difícilmente se puede sostener, ¿no es cierto? Si los jóvenes que se incorporan no van al trabajo formal, sino al informal, o dejamos que todas estas plataformas, por ejemplo, operen en el país, transnacionales, sin ningún control, ¿no? Por ejemplo, Uber, Cabify, ahora hay otras de mensajería, porque este dinero, gran parte no se queda aquí, y esos trabajadores no están afiliados, ¿verdad? Y entonces desde afuera. Es una precarización. Eso es una precarización, y lo que suceda tanto con el trabajador como con el que compra el servicio, ¿no es cierto? Eso no se responsabiliza a la plataforma. Si hay accidentes laborales, por ejemplo, entonces eso habría que poner atención, y eso tiene que hacer la Asamblea Nacional. Ahora, en cuanto a la ley de comunicación, bueno, eso sí, yo creo que hay que seguir trabajando, porque hasta ahora no se da nada resuelto, ¿no? Las frecuencias siguen ahí, no se sabe cómo están repartidas. El artículo de la ley como servicio público. Y yo diría una cosa más, deberíamos poner énfasis también a esa ley de educación y de educación superior, que también hay que seguirle trabajando, porque ahí está cómo se va formando una sociedad, y eso en la época pasada es una reforma que no sabemos todavía todas las consecuencias que todo lo que puede pasar. Patricio, ahí hay, por ejemplo, varios comentarios, ¿no es cierto? Y además que nos suma el de educación, pero en el seguro social, ¿cómo empatar con la reforma laboral para que, como también usted ha dicho, se respete la ley y los derechos adquiridos, pero que pueda dinamizar esto de 3 jornadas laborales que puedan circular respetando todo eso? Por favor. Supuesto, Natalia dijo una palabra y la anoté aquí: la informalidad. Hay que acabar con la informalidad. Y la única forma de que los informales dejen de serlo es que tengan un empleo digno, seguro, con afiliación al IES, obligatoria. Y la única, pero para ello necesitamos dejarles tranquilos a los empresarios que puedan contratar, que los empresarios, que son los que generan obviamente desarrollo en el país, 9 de cada 10 empleos genera el sector privado. Hay que dejarles que contraten, que tengan libertad de contratación. Y cuando digo libertad, no me malinterpreten, libertad para contratar más gente. Si en vez
De 2 farmacias en torno a Radio Democracia, hay 4 farmacias, habrá el doble de ofertas de empleo. Y si en vez de 2 ferreterías hay 4 ferreterías, habrá más ofertas de trabajo. Pero déjenle al empresario que haga lo que sabe hacer: traer inversión nacional, atraer inversión extranjera, generar nuevos negocios. El Ecuador debe ser un país de negocios, no de negociados. Un país de oportunidades, no de oportunistas. Y para ello tenemos que darles las herramientas al empresario para que contrate más gente, para que los informales dejen de serlo. Pero para ello, evidentemente, hay que hacer sus ciertas reformas al Código Laboral, que data de 1935, y estamos caminando a 100 años del Código Laboral. Por lo tanto, hay que hacer reformas pequeñas en cuanto a número, pero importantes en cuanto a su funcionalidad. Ahora bien, que el IES debe seguir siendo solidario, por supuesto, la menor duda, y quien opine lo contrario está en otro planeta. Que ha permitido que funcione, por supuesto, malo bien, pese a las malas administraciones. Así es. Quien piense lo contrario está viviendo en otro planeta, no siquiera en otro siglo, en otro planeta. Estamos tendiendo a ello, pero no le podemos decir al empresario. Yo fui presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano antes de ser legislador. No le podemos decir, genere empleos, por arte de magia ya se generó. No es así, hay que darle seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica quiere decir que pueda contratar con visos a que su negocio mejore. Porque si el negocio mejora, mejoran los puestos de trabajo, inclusive mejoran los salarios. Nadie ha hablado aquí, ni hablaremos jamás en el movimiento, creo, de precariedad. Nadie ha hablado de coartar los derechos de los trabajadores. Lo que queremos es que los que no tienen trabajo tengan derecho también a tenerlo, pues, primero. Si segundo, es que hubiese unas horas menores a las 8, perdón, Patricia. ¿Por qué no? Menos, digamos, de 4, de 5, de 6 horas. Pero igual eso sería aportando con todos los derechos. Con los derechos proporcionales en afiliación y en derechos de vacaciones, en derecho a todo. Pero que le permitan al empresario, mire, Francisco, usted tiene hijos, yo también. Y hay momentos en que los hijos entran a clases. En abril en la costa y en septiembre en la sierra. Y hay negocios como la venta de papelería y cuadernos que requieren la contratación de esos momentos. Claro, y cuando queremos exportar las flores en época del Día de la Madre en Rusia, básicamente, que son grandes compradores, o San Valentín, necesitamos mano de obra en ese momento. Por lo tanto, no coartemos la posibilidad de que los empresarios hagan negocio, porque para eso están, pero por supuesto cumplan con el deber de generar fuentes de trabajo y empleo. Por lo tanto, si hablamos en esa línea, Natalia, estamos totalmente de acuerdo. Lo que no podemos tolerar es que discursos anticuados coarten la libertad de debatir en la Asamblea, por supuesto, que es donde se promulgan las leyes, debatir estos temas que a ratos son muy sensibles, y a algunos se les paran los pelos y dicen, no, porque vamos a perder derechos. No, señor, nadie quiere que nadie pierda derechos. Lo que queremos es que aquellos 6 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo dejen de estar en informalidad y tengan trabajo. Pero quiero hacer un comentario, algo que dijo Natalia. Por supuesto que quienes robaron la plata del Estado tienen que estar presos. Sí. Y no solamente eso, perdón. Hay que recuperar la plata. Pero ya hemos pasado 2 años de eso. Bueno, pero ese es el tema del Ejecutivo. Nosotros los legisladores hemos activado solicitudes expresas, y lo logramos, de que venga una organización de orden internacional para que siga el rastro. Pues yo le doy a usted una pista nomás, y a usted y a la opinión pública. Llamen a los pilotos que manejaron los aviones, que viajaron tanto, los aviones presidenciales, y que se fueron a paraísos fiscales y a qué sé yo qué lados más, y les pregunten a los pilotos, ¿a dónde fue? ¿Y quién era? ¿Y qué maletas llevaron? Y sobre todo, ¿a quiénes entregaron las maletas? Eso para empezar, yo lo he pedido básicamente. Ahora, el tema, yo quiero regresar por un momentito al tema del IES. Si queremos la sostenibilidad y el aporte solidario del IES, por supuesto tenemos que darle al emprendedor y a los trabajadores mayor participación, y tenemos que impedir, nosotros presentamos un proyecto de ley a través del cual se impida en forma absoluta y categórica que sea caja chica la plata del IES, que no puede el gobierno bajo ningún concepto, ni aun en caso de guerra, tomarse la plata que no es del gobierno, que es de los afiliados, de los pensionistas y los jubilados. Por lo tanto, sí hemos cumplido en ese sentido. Y hoy, como vicepresidente, espero incidir mucho más en estos temas que son claves. Y para terminar esta parte, Natalia habló de la educación. Aquí está anotado. Punto 7 del acuerdo. Es de educación. Y ley de educación superior, por supuesto, de la básica y de la secundaria. Yo me he reunido con rectores universitarios, he conversado de este tema. Yo me he reunido con los educadores. Hay que hacerlo, pero hay que tener la valentía de hablar de estos temas de frente.
sin que nadie se asuste. Es como cuando yo hablo, y hablaba como dirigente gremial del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, algunos cuando se nombraban las siglas TLC, se asustaban. ¿A cuenta de qué se asustan? Si todos los países circundantes al Ecuador tienen un TLC con Estados Unidos. Hasta el comandante Ortega de Nicaragua, ese que gobierna 29 años, tiene un tratado comercial con los Estados Unidos. Y nosotros no tenemos. ¡Qué absurdo! Tenemos que firmar un acuerdo bien negociado, por supuesto, como lo hicieron colombianos y peruanos, con nuestro principal socio comercial. Que no nos pase lo de Europa. Exacto, que no nos pase lo de Europa, que tuvimos que, siendo muy poco soberanos, sumarnos a lo que nosotros, voy a decir. Pedir además que nos acepten. Claro, y voy a decir un quitenismo, Francisco, con su veña, nos dieron firmando, colombianos y peruanos. Sí. Y frente a eso tenemos que firmar un tratado comercial, tenemos que activar esto con el principal socio comercial que tiene el Ecuador, que es de Estados Unidos. Natalia, a ver, ahí hay dos propuestas que son, primero lo de la seguridad social. Y yo le diría en la seguridad social, también a veces me preocupa que cuando dice que manejemos nosotros, y claro, y habría que ver el mecanismo de cómo se van a elegir los representantes, ¿no? A través de cómo vamos a elegir, porque hay algunos ahora mismo que nos representan ahí y que uno no sabe cómo han llegado. Claro, hay que ver. Y que han votado. Y lo del Estado, yo ahí me vuelvo medio estatista, como es el Estado el mayor aportante, porque tiene el 40% de los jubilados que ya se regresó antes. Pero no también, retroactivamente, ya se perdió eso. Ahí se perdieron más de 2.800 millones de dólares. Así es, ya se perdió. Y de ahí tiene usted también una parte que es muy interesante de financiamiento propio del ahorro nacional, porque la seguridad social es eso. Y si alguien le ha pagado al Seguro Social, con más tarde que temprano, como suelen decir, pero le ha pagado con intereses a veces más altos de los otros, ha sido el Estado ecuatoriano. Pero han habido proyectos a través de los cuales se puede hacer ese seguimiento. Sí, pues yo sé que es el mayor aportante ahora, pero sigue siendo la seguridad social de los trabajadores, fundamentalmente. Entonces tiene que tener la mayor representatividad en la seguridad social, porque es de los trabajadores, ¿verdad? Y yo creo que eso es un acuerdo social, una alianza social que es la que hay que defender, porque la seguridad social como sistema solidario es para mí lo que mantiene sana una sociedad y como se proyecta futuro, y la seguridad social del Ecuador creo que es una de las mejores, ¿no? Sí. Y que hay que defender. O sea, en eso tendríamos que entrar a trabajar. Yo creo que la sociedad tiene que comprometerse en eso, no solo la sociedad que está afiliada, sino la que no está, en la perspectiva de que se vayan afiliando mayores personas, ¿no? Con trabajo formal. Una cobertura, como decían, universal. Universal tendría que ser, eso tendría que darse, porque a mí se me preocupa que vienen discursos así, ¿no? Que como que le mueven el egoísmo, ¿no? Individual, de yo quiero un seguro que me corresponda a lo que si usted paga tanto, le debería corresponder, pero como se va el 3.2% para el Pero yo creo que el tema de la solidaridad hay que entenderla, no es yo que puedo, que tengo, soy solidario con el otro, es como, no, es que lo que yo doy, si doy más, sería los jóvenes solidarios con los viejos, la ciudad solidaria con el campo, ¿no es cierto? Y los que más tienen solidarios con los que menos tienen, pero eso supone que si los que más tienen son solidarios con los que más tienen, de lo que reciben es una mayor tranquilidad en la sociedad. Niveles más de pacificación, ¿no es cierto? Porque cuando porque la solidaridad provoca eso, ¿no? No es que solo los que menos tienen se benefician, nos beneficiamos todos. Eso, entonces hay que defender. Eso en cuanto al tema del IES. Yo quería hablar un poco sobre el tema de los tratados de libre comercio, porque yo considero que, no voy a decir no, pero yo sí considero que hay que ver bien cómo se negocia eso, porque así como hay, digamos, evaluaciones buenas de un lado, también hay evaluaciones muy malas de los acuerdos comerciales, porque, por ejemplo, hay casos en Centroamérica, hay casos en África, donde los acuerdos lo que han hecho es destrozar a la economía campesina, porque vienen productos de otros lados subsidiados, ¿no es cierto?, con un bajo costo que no pueden los nuestros competir, ¿no es cierto? Entonces, si nuestros productores, si nuestros productores no pueden competir, ¿no es cierto?, porque es libertad del mercado, porque el costo de producción aquí es más alto y no está subsidiado, entonces lo que va a pasar es que esa producción va a desaparecer y eso va a generar más desempleo.
¿no es cierto? Y nosotros la tenemos tecnología casos, y la esta que viene de paso. claro, pero el problema es que en un tratado de libre comercio, Ya. ¿no es cierto? A veces yo pongo así, si somos tan pequeñitos es difícil competir con un monstruo, porque Claro. ellos bajan los costos de producción, ¿no es cierto? Por ejemplo, eso ha pasado en África con productos como el azúcar, en Centroamérica con la carne, con la leche, porque viene es lo mismo que pasa, digamos, con textiles, Sí, pensemos, ¿no? Vienen los chinos, ¿no es cierto?, con unos costos bajísimos por un Imposibles montón de circunstancias de economía que se dan allá. ¿Cómo compiten con nuestra producción que tiene más costo? Porque la gente se va a lo más barato. Claro. El problema es que cuando la gente compra los productos que vienen de fuera, esa plata no se queda aquí, se va afuera. Y lo que aquí se deteriora son los procesos productivos. Y entonces Ya. entramos en una especie de contradicción. Entonces yo digo, sí, pero ¿cómo se va a negociar? ¿Cuáles son los criterios de la negociación? Por ejemplo, ¿en qué área se va a permitir la entrada de capitales, ¿no es cierto?, que pueda generar Pero empleo. ¿no es bueno que vengan otros bancos, por ejemplo, y generen inversión? Siempre y cuando eso yo creo que lo que tiene que Exigir venir a producción, a pero a producción. veces lo que más viene a economía extractiva. Claro. Eso es lo que a mí me preocupa. Y además hay otro tema, ¿no es cierto?, que ahora con el tema de Girón se está queriendo no hacer caso al resultado de la consulta de Girón, Ya. ¿no es cierto?, es para que se hace la consulta. Porque por lo general la gran inversión viene porque nosotros somos países extractivos, entonces que venga a producción, pero además cuáles son las reglas, yo digo, para proteger la producción nacional. Yo quiero solo poner un dato aquí que sería bueno seguir. Lo único, una de las cosas rescatables, otras cosas son fatales, del proceso boliviano es lo económico. Es el único país que está creciendo y habría que preguntarse por qué, cuál fue, ¿no?, la estrategia económica de los bolivianos. Eso, yo estoy en contra del extractivismo de ahí, pero al menos ellos lograron fortalecer el mercado interno. ¿Por qué? Porque los subsidios, me contaban, que daba el Estado a la gente, estaban atados a que consuman productos nacionales para mover y fortalecer la producción nacional. Y es una de las economías que crece. Aquí, en cambio, se devastó en los 10 años. ¿Qué se hizo aquí con todo capital que entró? No se asentó bases sólidas en la producción nacional, en el mercado interno. Porque si nosotros tenemos una producción nacional un poco sólida y un mercado interno sólido, entonces ahí sí podemos abrirnos de cara con mayores recursos de protección a nuestra economía. Creo, eso es lo que yo pienso, ¿no? Patricio, ahí hay dos cosas, ¿no? O sea, no solo que es legislador, sino que ex representante del Consejo de Cámaras, ¿no? ¿Cómo lograr que el pequeño productor, que es el que da la comida diaria, digamos, nos ofrecen en los mercados, incluso en algunos supermercados, no pierda este espacio y más bien se fortalezca y pueda producir más y mejor? Hay procesos, sí. Hay procesos. Y a Natalia sí le voy a contradecir en un tema, porque sí hay procesos. En toda negociación de tratados comerciales siempre se establece unos máximos la mínimos. desgravación, pues la desgravación es el mecanismo. No estamos diciendo que se desgrave en un solo toque, sino que es un proceso de 10, 12, 15 años. Y cuando se negoció, una negociación, tomando en consideración eso, pero que al final puede terminar también al revés. Perdóneme, pero Perú está creciendo al 5%. La sola suscripción del Tratado de Libre Comercio de Perú con Estados Unidos generó 300,000 plazas de trabajo en los subsiguientes 12 meses. No es cierto que solo Bolivia crece, está creciendo Perú y está creciendo Chile, con economías abiertas. Pero hay que desgravar. La idea de Natalia al mencionar Bolivia era que pese a estar en el ALBA. Ah, ya, sí, está bien. A pesar de que esté en el ALBA. Sí, claro, pero sí es un poco penoso no decir, un país a pesar de estar en esa ala, sí crece. Es una excepción de la cual me alegro, sin duda, pero podemos crecer más. Procesos bien negociados. Nadie dice que debemos negociar mal, pero Colombia y Perú negociaron y crecieron económicamente. Voy a dar un ejemplo, a pesar de que ahí voy a tener algún golpecito, pero México, cuando negoció su tratado comercial con Canadá y Estados Unidos, al poco tiempo de eso, escúchenme bien esta cifra, 78,000 camiones diarios atraviesan la frontera cuando se dio esto, llevando no solamente alimentos y productos, llevando futuro, llevando fortalezas de creación de empleo en México. Un tratado comercial, póngale en el nombre que quiera, algunos se molestan con TLC, póngale tratado multipartes, en fin, siempre, si está bien negociado,
En el tiempo, al principio habrá impedimentos y complejidades, sin duda, pero en el tiempo termina siendo positivo. Por eso se ven los crecimientos de los países que se han firmado acuerdos comerciales. El Ecuador es el único país de la costa oeste del Pacífico que no lo ha hecho. Y quiere entrar además. Así es, y me acuerdo, yo estuve en las negociaciones del TLC siendo presidente del Comité Empresarial en aquel tiempo, y fuimos a Washington y fuimos a otras ciudades del mundo a negociar ese tratado comercial con Estados Unidos. Y resulta ser que el rato del rato nos bajamos del paseo, de la camioneta, diría alguien, y sí firmaron colombianos y peruanos. Y lo mismo pasó con la Unión Europea. Dio la vuelta al mundo y en 6 años tuvimos que decirles a los europeos, por Dios, déjennos ser parte del paseo. Y un gobierno que había denostado de esos acuerdos, por ¿no? supuesto, Terminó pues. abriendo. Así es. Entonces, ahí la salida inteligente es la desgravación, inclusive por años. Es decir, no por años, no inclusive, sino realmente. Dando el tiempo a que se ajuste la economía pequeña de los agricultores. Yo fui presidente de la Cámara de Agricultura y conozco de esta temática, y perdónenme que se los diga así abiertamente, pero hay que darle la posibilidad a que todos puedan producir y se les da tiempos. Les voy a dar un ejemplo. La flor ecuatoriana es mejor que la flor colombiana, pero los colombianos exportan más. ¿Sabe por qué, Francisco? Porque los colombianos no tienen que pagar el 6.8% de arancel para meter su flor, la flor colombiana, en el mercado americano. Nosotros sí tenemos que pagar. Y lo mismo pasa en textiles, lo mismo pasa en ropa, en calzado, en tantos productos. Ellos sí se aprovechan de esa escala, de esa economía a gran escala, que es el mercado americano con 320 millones de compradores, mientras nosotros estamos negociando pues a lo pequeño. Crezcamos en la economía, no tengamos miedo. Y si es que hay sectores que son sensibles, que sin duda los hay que desgravar a mayor número de años. Perú lo hizo. Del sector. Pero claro, y yo estoy de acuerdo en esto con Natalia, hay subsidios, y los americanos subsidian a su agricultura, por ejemplo, que tenemos que cuidar, por eso es que hay que negociar bien, en eso sí concuerdo. Lo que no puedo concordar jamás es que nosotros nos quedemos sin hacer nada, porque otros van aceleradamente en el ritmo del desarrollo y nosotros no. Termino esta parte con esto. El mejor plan social es un buen programa económico, que distribuye riqueza y no pobreza. Natalia, y ahí hay un principio, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay veces que hay gente que quiere repartir lo que no hay. Claro, y pobreza. Y entonces endeudan para cumplir el eslogan. Bueno, yo estoy de acuerdo. De acuerdo en el tema, bueno, hay otra discusión de otras alternativas económicas, pero no voy a entrar en eso. Yo estoy absolutamente de acuerdo en esto de la redistribución de la riqueza, pero eso también pasa, por ejemplo, ¿no? Pasa por el tema de cómo se establecen los impuestos, ¿no? Yo creo que hay grandes corporaciones de aquí que deberían pagar, debería ser diferenciado, es decir, las grandes corporaciones deberían pagar más que pequeñas empresas y medianas empresas, la renta, digo yo. O sea, por ejemplo, el impuesto a la renta debería ser diferenciado, reclasificar, porque no es lo mismo una empresa pequeña, familiar, es lo que la gran empresa. A una que tenga 3 de hecho, a veces $1,000,000 pagamos, la clase media, empleados, pagamos más renta que la gran corporación. Entonces esto no puede ser, y eso es una forma de redistribuir riqueza. Pienso también, por ejemplo, que hay que estar atento al tema del impuesto al IVA, ¿no? Porque yo entiendo que si se sube el IVA también se va a deprimir el consumo, y si se deprime el consumo, ¿no es cierto?, se deprime la producción, pues, porque es obvio, ¿no es cierto? Entonces esas negociaciones hay que estar atento, ese es el ¿no? impuesto más rendidor, como dicen. Sí, pero es regresivo, ese impuesto es regresivo. Y, por ejemplo, a muchas economías que han decidido más bien bajar para mover economía. Ahora, yo quiero regresar, porque esto sí es una cosa de mi preocupación, y ahora que estamos con el flamante nuevo vicepresidente de la Asamblea, que en esto de los tratados, yo sí quiero que haya una discusión, ¿no? O sea, una que se seria, porque el debate digo, sí, por eso digo, yo pongo énfasis en las partes negativas, porque las otras ya están bien, pues las positivas, ¿no es cierto? Yo pongo énfasis para evitar, ¿no es cierto?, procesos dolorosos para la sociedad. Entonces yo digo, sí, México firmó el tratado, pero también hay atado al tratado, por eso digo, ¿cómo se negocia? Muchísimo proceso de empobrecimiento de la sociedad mexicana, y no solo de la sociedad mexicana, también de sectores de la sociedad norteamericana, que por ejemplo sacaron, muchos capitales norteamericanos sacaron los procesos productivos de automotrices a México, por ejemplo, y quedaron zonas de Estados Unidos devastadas a nivel del trabajador, ¿no es cierto? Porque les costaba menos. Claro, y entonces ahí hay Detroit, por ejemplo, era una ciudad próspera que quedó hecho pedazos después. Lo mismo pasó en México con ciertos sectores de campesinos, ¿no es cierto?, que quedaron devastados. Es decir, el tema es, ¿quién es el beneficiario de un tratado de libre comercio? Y que entiendo que eso debería ser un beneficio más
repartido en la sociedad, ¿no es Natalia, cierto? Por pero eso ahí habría que pero poner ahí hay, énfasis como en la suelen negociación. decir, siempre hay alguien que pierde, dice, ¿no? ¿Cómo buscar que no sean los más pobres los que El pierden? problema es correcto, o sea, yo siempre creo que los que menos tienen que perder son los más pobres, porque si pierden los más pobres, entonces ya van a desaparecer, ¿no es cierto? Entonces hay que cuidar a esa base social que es la mayoría. Porque puede Entonces yo digo, pauperizar la sociedad. yo creo que un tratado económico, como quiera, igual digo, como quiera que se le llame, que comprometa a toda la sociedad, tanto productores como consumidores, debería ser debatido ampliamente en la sociedad. O sea, yo creo que todos los temas sensibles, como el IES, también tiene que ser debatido en la sociedad, ¿no es cierto? Pero que no nos vaya a pasar el señor Granda, que el señor ¿Cuál es Granda, el del IES? que nos dice hay que revisar, nos plantea un tema y esboza, no es verdad que ha dicho que a los 85 años se van a jubilar. No ha dicho eso, hay que ser justos. Que Eso ahora eso es una barbaridad. Exacto, lo que sí dijo es que en la edad hay que discutir porque la perspectiva de vida había llevado... Sí, por eso digo, esos temas casi sensibles... le sacrifican. Hay que discutir, los temas sensibles hay que discutir. Por eso yo digo, más allá que tenemos nuestros, los representantes en la Asamblea y en el gobierno, yo creo que no es insano el debate más general, ¿no? Incluso para que tenga legitimidad los propios representantes en temas sensibles de la sociedad. Yo siempre pienso que se debe debatir. Hay que ser justos, hay que ser justos. Y hay dos cosas ahí. Primero, la seguridad social se ve que es indispensable, el tema laboral junto con los tratados se vuelve una cosa, la educación hemos topado, quizá otro rato vamos a topar los otros temas, pero yo quisiera plantear dos cosas. La fiscalización que señaló, ¿será posible, por ejemplo, juzgar a la señora ex canciller? Ya está siendo ¿Será juzgada. posible? Se inicia el proceso. No, el proceso se inició hace rato y el día de ayer ya aprobó la Comisión de Fiscalización. Para que vaya al Pleno. Exacto, para que vaya al Pleno. O sea que ya se inició. Sí, claro. El juicio político está dado. Por supuesto, y en cuanto a fiscalización sí me gustaría puntualizar algo. Lo que debemos es estructurar la Comisión de Fiscalización, que se lo va a hacer mañana, de una manera más multipartidista, a fin de que no sea más sectores. Por supuesto que no sea un solo movimiento que tenga el control, porque pasó aquello de que un juicio queda en el limbo. Y a mí me enseñaron que existe cielo, infierno, limbo y purgatorio. Y no hay derecho que un juicio quede en el limbo, porque se daban... Por lo menos que les manden al purgatorio. Al purgatorio, cierto que desapareció. Ya desapareció el purgatorio, según la Santa Madre Iglesia. Pero de los 11 votos que se tienen en la Comisión de Fiscalización, a veces no se daban los 7 votos, 6 es mayoría, pero la ley dice 7, y quedaba en el limbo un proceso fiscalizador. Por lo tanto, hay que reestructurar de una forma multipartidista. Y está aquí. Aquí está, punto 5, Comisión de Fiscalización. Es parte de nuestro acuerdo, porque debe darse procesos de fiscalización, respetando el debido proceso, respetando que toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Nadie debe probar su inocencia, se le tiene que comprobar su culpabilidad, porque la carga de la prueba la tiene el acusador, no el acusado. Y frente a ello hemos de reestructurar la Comisión de Fiscalización. ¿Quién presidirá esa comisión? No lo sé. Yo cuando me hacen una pregunta y no sé, tengo la absoluta franqueza de decir no lo sé. Eso lo están conversando los jefes de bancada. Yo fui jefe de bancada del año 2015 al 2017 por 2 años y sé lo que es aquello y soy respetuoso del jefe de bancada. ¿Quién está negociando? Pachal está ahora como jefe de bancada. ¿Y no le contó nada al vicepresidente de la Asamblea? No. Esta comisión también nuestra no le dijo. No. Nosotros hemos pedido 3 comisiones claramente. La Comisión de Educación para Janine Cruz, para activar los temas que hemos conversado, la Comisión de Relaciones Internacionales, porque se vienen temas complejos, y la Comisión de Participación Ciudadana, porque es hora de tener una verdadera participación, pues, pero no a través de un consejo de participación, sino una verdadera comisión que funcione en ese sentido. Esas aspiran ustedes a Esas aspiramos y hemos sido muy claros. ¿Y en la de fiscalización qué sector será? Está conversando el jefe de bancada y yo mencioné que lo fui, porque soy muy respetuoso, como exigí que sean respetuosos cuando yo lo sea. La Comisión de Relaciones Internacionales es clave en este momento del mundo cuando vemos lo que está pasando en Venezuela, donde un dictador se sigue quedando y donde ya se están apagando los aires de protesta y resulta que los países de Lima, claro pues, los países que hablan del Grupo de Lima ya se están medio callando y eso me enerva, porque creo que los presidentes latinoamericanos tienen que reactivar la lucha contra una dictadura, pues que no cabe más.
Entonces, si nos olvidamos de ellos, se quedan en Así es, indefensión. 4,5 millones de venezolanos han salido de su Y terruño. además aquí tenemos un problema. El 4 de mayo ya les pusieron visa para el Perú. Increíble. Y los 200.000 que se tenía previsto que pasaban hacia el sur, se van a quedar aquí. ¿Usted ha visto? Fíjese, Patricio, que hay una cosa que no nos habíamos dado. Sí. Todas las medidas han servido con 210 millones de dólares. Imagínense. Y los venezolanos que están viviendo aquí, Sí. cosa que Increíble. está bien, que les ayude, han exportado nada menos que a la propia Venezuela 240 millones de dólares. Increíble. Y aquí hay niñas venezolanas cuidando niñas de 18, 20 años, madres de familia con su bebé en brazos, pidiendo caridad. Es que es una barbaridad. No puede Latinoamérica seguir soportando una dictadura que ha hecho tanto daño. No puede soportar Latinoamérica que los venezolanos sigan buscando en los basureros qué comer, mientras por allí algunos... Pero además ya es un problema local también. Claro, y tenemos que activar una lucha contra las dictaduras, así de simple. Y por eso queremos la presidencia de la Comisión de Relaciones Internacionales. Bueno, ahí están unas respuestas, Natalia, un último comentario sobre las posibilidades que tiene esta asamblea de recuperar. ¿Usted cree que más allá de los 10 puntos, si hacemos 4 es bastante. Sí. Sí, Yo ¿no? creo que sería bastante que, digamos, se ponga énfasis en la fiscalización, pues una cosa que indigna realmente, ¿no? Y que uno ve que cada vez salen escándalos y no pasa nada. La otra vez comentábamos en alguna otra entrevista, y eso va generando una apatía en la sociedad, ¿no? Y de que salen escándalos, pero no, como que no hay resultados, ¿no? Resultados tanto en la sanción cuanto en el retorno de todos esos recursos que fueron Digamos 6 de los 10, 6 de los 10 es un buen número. Sí. Ojalá los 10. 6 de los 10, entonces, Patricio. 6 de los 10 mejor. 6 de los 10 del primer año y los 4 restantes en el segundo año. Porque como nos está diciendo que las comisiones, rebajémosles y quedemos en 4. No, tampoco. Porque sí queremos generar estabilidad y gobernabilidad en el país. Ya basta de tantos disparos del uno al otro, ya tanto de dardos y de insultos. Lo que Natalia nos dijo, que eso no signifique que alguien se va con impunidad. No. Muchísimas Tenemos que gracias luchar contra a la los impunidad. dos, ¿sí? Han estado con nosotros Natalia Sierra y Patricio Donoso, el flamante vicepresidente de la Asamblea Nacional, a quienes deseamos éxito. Muchas gracias. Y este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Nos encontramos el día viernes. Muchas gracias.